Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tengan todos. Bienvenidos a una nueva clase de Historia de Honduras, dentro de la cual en esta vamos a hablar sobre el tema, sobre lo que es la sociedad colonial, el tema, la conquista del territorio hondureño. Por ende, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la conquista de América, cómo los españoles llegaron al continente americano y en qué contexto, que es lo más importante y primordial comprender en ese sentido, pero no sin antes vamos a explicar lo que es la clase en sí, la asignación de la clase, dentro de la cual en esta pues podemos comprender que tenemos lo que son las instrucciones de la tarea. Como la primera nos dice copiar tema y expectativa de logro, tema, conquista del territorio hondureño, expectativa de logro, evalúan críticamente el papel del indígena frente a la conquista, explicando los motivos de resistencia lenca y otros grupos. Eso lo tienen que tener en su cuaderno. Ahora, tenemos que copiar el contenido que es todo Cristóbal Colón, comienza desde aquí a finalizar aquí. Eso ustedes lo tienen que tener en su cuaderno para que de esa manera pues puedan comprender de lo que se está hablando. Y no es solo escribirlo, sino que también tienen que leerlo, analizarlo, para que de esa forma pues ustedes puedan comprender ese contenido. Y que de igual manera aquí en las tareas, en la actividad número 1 se indica lo siguiente: elabora un mapa conceptual sobre el contenido escrito en su cuaderno. Este mapa conceptual lo van a realizar en base a este contenido. En base a ese contenido lo van a realizar y de esa forma pues ahí ustedes pueden investigar aún más para realizar el mapa conceptual. Y si no comprenden lo que es el concepto de mapa conceptual, pueden buscar en la red cómo elaborar un mapa conceptual. Ahí les aparecen plantillas sobre la conquista y todo ello. Es solo una sugerencia que les doy. Ahora está el trabajo número 2, donde dice investiga y enlista mediante un cuadro comparativo las ventajas y desventajas de una conquista, del proceso de conquista en América y por ende en Honduras, mínimo 5. ¿Cuáles son esas ventajas y cuáles son esas desventajas que trajo consigo lo que es el proceso de conquista? Que eso es importante comprenderlo y analizarlo para que de esa forma pues ustedes puedan realizar y conocer más sobre lo que es el proceso de conquista. Esas son las ventajas, ustedes las pueden buscar. Si no pueden identificarlas, pues pueden buscarlas en la red y ahí las encontrarán. Eso es todo referente a la asignación de la clase. Ahora pasamos a lo siguiente, que es ya hablar sobre lo que es la conquista de América. La conquista de América se da en diferentes contextos dentro del cual pues podemos encontrar de que Europa ya para finales de la baja edad media, ya Europa estaba sufriendo cambios desde lo económico, lo social, lo político en general. Entonces, parte de ese cambio social que se da durante el proceso de conquista es el contexto de que ahí ya se estaba dando lo que es la ilustración, la mentalidad ilustrada de los pensadores franceses, ingleses en general, dentro de los cuales con esto pues se menciona el hecho de que aquí ya se estaba liberando lo que es la época feudal, la monarquía ya estaba en decadencia y de esta forma, sumado a los avances tecnológicos que se estaban dando en la época, podríamos encontrar que en este caso pues el avance de la tecnología en este caso fue dando a tecnificación de las embarcaciones. Ya las embarcaciones eran más ligeras, tenían mayor resistencia en el agua y todo ello, y se ubicaban de una mejor manera para ir a los diferentes lugares. En este caso encontramos que podríamos decir que las embarcaciones se fueron aventurando más y el afán de explorar más sobre lo que son las Indias orientales, en este caso podríamos encontrar este aspecto también, porque se rumoraba para aquel entonces que en las Indias orientales se encontraban grandes riquezas, y no solo oro, sino que también alimentos, especias, dentro de las cuales estas especias le daban gran sabor a la comida. Porque recordemos que durante aquella época, más que todo en los inviernos fuertes,
la comida sabía un poco simple y todo ello, y las monarcas, la gente de dinero de la época en Europa pagaba muy bien esas especias traídas desde las Indias orientales. El problema era que había que buscar una nueva ruta comercial con las Indias orientales, y una de las rutas que encontró Cristóbal Colón fue rodeando el África para llegar a este lugar. Pero durante ese proceso se dieron diferentes aspectos, dentro de los cuales esos aspectos podríamos mencionarlos y encontrarlos desde un punto de vista más básico en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que planeaba y lo que planeó Cristóbal Colón en este caso no se dio, porque ya en alta mar, la ruta se desvió totalmente, y al desviarse lo que es la ruta totalmente, eso trajo consigo la llegada a América, y esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí encontramos lo que es la exploración y conquista, ya cuando se llegó. Durante la primera mitad del siglo XVI, los exploradores españoles se dirigieron hacia el interior del continente americano, motivados por muchas riquezas. Posteriormente, los españoles pasaron de explorar a conquistar y dominar las tierras americanas y sus gentes. Hay que recordar aquí que los españoles en primera instancia llegaron a explorar, como conociendo el lugar, conociendo la zona, conociendo lo que había y lo que ellos podían hacer. Esto se tomó prácticamente casi un siglo. Luego, ya para mediados de lo que es el siglo XVI, ya se estaba produciendo lo que es el proceso de conquista, incluso antes en muchas zonas, en las zonas en las que se llegó primero. Entonces, en ese caso podríamos encontrar esta primera ruta de exploración, y aquí tenemos, mírenme, a La Habana se llega en 1515, lo que hoy conocemos por La Habana. A Veracruz ya se llega en 1519, ya en México comienza a expandirse hasta 1521 en general. Luego se llega en 1519 también parte de lo que es Centroamérica, y ahí ya toca un poco lo que es Honduras, en Panamá 1519, y la parte de Sudamérica. Eso es lo que podríamos encontrar en ese caso. Entonces, la exploración y conquista es parte de eso, lo que se da en ese sentido. Ahora, pasamos a lo siguiente y vamos a hablar sobre lo que son las etapas de la conquista. Estas etapas, dentro de las cuales podríamos mencionar la número 1 entre 1492 y 1519, que las primeras áreas exploradas, conquistadas y colonizadas fueron las islas del Caribe, y ahí partieron hacia el continente americano. Y aquí tenemos parte de lo que son las islas del Caribe, donde se llegó, y ahí es donde se zarpó en primera instancia en el año de 1492. Ahí es donde se llega por primera instancia a las islas del Caribe, cuando los españoles, en primer caso las embarcaciones de Colón, creyeron que habían llegado a lo que es las Indias orientales. En ese entonces todavía se tenía esa percepción de que se había llegado a ese lugar, cuando no fue así en realidad. Pasamos a lo siguiente y vamos a hablar sobre lo que es entre el año 1519 y 1550, donde indica que los españoles conquistaron el Imperio Azteca, México y todos los territorios de América Central. Ya aquí, para 1550, ya lo que es el territorio mexicano, lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, y el territorio centroamericano, ya estaba totalmente conquistado. Incluso el de los mayas en la península de Yucatán, además el Imperio Inca en la cordillera de los Andes. Ya para esa época podemos encontrar aquí que lo que está en morado ya estaba totalmente conquistado por los españoles. En amarillo, lo que está en morado es lo de México para ese entonces, donde estaba conquistado, estaba prácticamente ocupado por los aztecas, y lo que estaba ocupado por los mayas ya estaba colonizado, y también lo que es la parte de los incas también ya estaba colonizado para esa época. Entonces, ya para 1550 podemos encontrar que gran parte del territorio americano estaba conquistado ya por los españoles. Luego, desde 1550 en adelante, periodo de afianzamiento y organización de territorios conquistados. Los españoles ya se habían expandido por toda Sudamérica. Ya aquí ya se había acaparado prácticamente más del 50% del territorio americano.
lo que hoy conocemos como el territorio americano. Ya los españoles habían dominado en ese caso todo lo que concierne a ese territorio. Luego pasamos a la conquista de México y la conquista del Perú, que son factores bastante primordiales, y aquí podemos encontrar que las expediciones de Centroamérica entre 1523 y 1525 de Pedro Alvarado conquistó Tehuantepec y los territorios actuales de Guatemala, El Salvador, Honduras. Y aquí es donde entramos a la parte primordial de lo que es el territorio de Honduras y podemos conocer y comprender esta. En campaña de su hermano Gonzalo Alvarado se enfrentó con los indígenas quiches y cachiquiles y fundaron la villa de Santiago de Guatemala, Santiago de los Caballeros, y San Salvador. Ya esta es la parte primordial que podríamos encontrar en este sentido con lo que son los viajes de exploración y ya la conquista que se iba dando. Factores que incidieron en lo que es la conquista. Dentro de esos factores tenemos la superioridad tecnológica, porque los españoles venían armados con lo que son rifles, traían arcabuces, traían flecha en general, ya todo más tecnificado, y los indígenas no tenían con qué defenderse en ese sentido. Uso de armamento de fuego, de hierro y de ballesta. La utilización de caballos en los ejércitos conquistadores. Los caballos, que fue parte innovadora en este sentido. Luego se tiene lo que son los conflictos internos de la sociedad indígena, diferencias aprovechadas por los españoles. Los indígenas no estaban pasando su mejor momento, hablándose de los aztecas, los mayas, los incas, no estaban pasando sus mejores momentos para ese entonces porque había divisionismo en ese sentido. Y ese divisionismo de los españoles lo tomaron como un punto a favor para ellos, para poder conquistar de una mejor manera. Luego las creencias indígenas, interpretaciones dadas por los indígenas a algunos de sus leyendas. Los conquistadores fueron tratados como dioses y lograron generar confianza, admiración y respeto entre los indígenas. Este fue un punto de inflexión bastante básico para que se diera el proceso de conquista en el territorio americano y por ende en Honduras, en nuestro territorio también, con nuestros aborígenes. El choque biológico, los conquistadores trajeron a América bacterias y virus causantes de enfermedades como la viruela, el sarampión, la rubéola, el tifus, la gripa y la neumonía. Esto generó grandes matanzas en nuestros pueblos indígenas. Estas matanzas que trajeron consigo también que las personas pues lograsen reducir prácticamente la población indígena en este caso con estas enfermedades porque no tenían desarrolladas defensas para estas mismas. La evangelización, los religiosos españoles erradicaron la religión indígena y destruyeron ídolos y lugares de culto, lo que hacían creer a los indígenas que sus dioses los habían abandonado. Esta fue parte de lo que se dio en el proceso de conquista en el territorio americano. Aquí ya podríamos ver cuáles fueron esos factores primordiales dentro de los cuales estos generaron la conquista de América y por ende de Honduras. Más adelante vamos a hablar en específico lo que se da en la conquista de Honduras como tal. De mi parte eso es todo, espero hayan comprendido la clase, los vemos hasta la próxima.